Así que el tema de hoy se llama de la manera en cómo te ves, vas a actuar. Así que le dices a la persona que está a su lado, de la manera en cómo te ves, vas a actuar. Repítaselo. De la manera en cómo te ves, vas a actuar. Amén. Ahora les voy a pedir que me acompañen a 1 de Samuel 9:1. Creo que voy a necesitar... Sí. ¿Me puedes dar el podio de acá, por favor? Eso es. Yo creo que va a ser al revés. ¿No se puede inclinar un poquito? Ahora. Ok, sí. 1 de Samuel 9:1. ¿Ya lo tienen? Amén, ok. Pues dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quiz. Aquí aparece Quiz, pero en otra versión se llama Cis, algo así. Ajá, pero en mi versión dice Quiz, no sé, o Quiz, no sé. Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quiz tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Como podemos ver, en este primer versículo describe lo que es Saúl físicamente y describe de dónde proviene. Dice que proviene de la tribu de Benjamín, y estudiando la tribu de Benjamín dice que es la tribu más pequeña de todo Israel y que ellos eran entrenados para la guerra. Ellos eran guerreros, eran soldados. También nos dice que proviene de una familia respetuosa. Quiere decir que la familia de Saúl era una familia importante en la tribu de Benjamín. Además nos dice que era buen mozo, quiere decir que era guapo y que era sumamente alto. Eso quiere decir que, no sé, vamos a poner Nelson, que es el más alto de la iglesia, o el baloncelista más alto, no sé, Yao Ming es que se llama, algo así. Yao Ming. Pues es un chino ahí bien altote. Aquellos que saben de baloncesto saben quién es. Imagínense en una persona así, sumamente alta, casi un gigante, que nadie más, nadie le llegaba, solamente hasta el hombro, así, y cuidado. Imagínate de tan alto que era. Podemos ver aquí que describen, y es algo bien particular porque describen a Saúl físicamente y de dónde provienen. No hablan acerca de sus habilidades, ni de sus aptitudes, ni de su carácter. Solamente hablan de su físico. Ok. Ahora, yo he escuchado en varias ocasiones que dicen que Saúl fue como que escogido por el pueblo. Pero les voy a explicar ahora. No fue escogido por el pueblo. El pueblo decidió ser gobernado por un rey y no por Dios. El pueblo decidió ser gobernado por un rey y no por Dios. O sea, el pueblo no votó por Saúl ni el pueblo seleccionó a Saúl como su rey. Saúl fue seleccionado por Dios. Y lo podemos ver en 1 de Samuel 10:1. Así que vayan conmigo. 1 de Samuel 10:1. En 1 de Samuel 10:1 nos dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Quiere decir que fue el Señor que lo ungió, que lo separó para una tarea en específico. Ahí como que pues nos dice que Saúl sí fue escogido por Dios. Saúl tenía algo especial que Dios le escogió para que gobernara. Amén. Pero, aquí está el pero. ¿Cómo fue el tema? De la manera en cómo te ves, vas a actuar. Repítalo, de la manera en cómo te ves, vas a actuar. Vas a actuar, ¿ok? Vamos a ver la reacción de Saúl ante el llamado de Dios. Vayan conmigo a 1 de Samuel 9:20. ¿Ya lo tienen? 1 de Samuel 9:20. Ahí nos indican, en cuanto a las burras que se te perdieron, ok, voy a explicar un poquito rapidito. Al papá de Saúl se le perdió unas burras y entonces el papá de Saúl lo envió a buscar esas burras. Así que, pues, de esta manera fue que se encontró con Samuel y ahí fue que Samuel lo llamó. O sea, le dijo lo que le está diciendo ahora. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes.
que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Ok. Dejándonos llevar por la contestación de Saúl, podemos ver que él contradice lo que leímos al principio. Él dice que su familia es la más insignificante, pero si leemos el primer versículo que leímos, que fue 9:1, nos dice que su familia era una de las más importantes. Ahí es como que hay un poquito de contradicción. También como que resalta el adjetivo de disminución de la tribu de Benjamín. Es la más pequeña, pero ¿por qué no pudo decir nosotros somos los guerreros que defienden al pueblo de Israel, o somos los que estamos ahí en la batalla al frente? Sino que resaltó el adjetivo de disminución. Ok. Otra reacción también que tomó Saúl, lo podemos ver, Saúl, en 1 Samuel 10:20. Vamos a 1 Samuel 10:20. Sorry, voy a estar brincando, pero es que como que de esta manera vamos a enlazar y vamos como que a comprender lo que realmente Dios puso en mi corazón y Dios ministró en mi corazón. Así que voy a estar brincando. Si están perdidos, pues me dejan saber en confianza, ¿está bien? Si no encuentran el versículo. Ahora vamos a 1 Samuel 10:2. Capítulo 10, versículo 2. Perdóname, no. Capítulo 10, versículo 21. Ahora sí, discúlpenme. Capítulo 10, versículo 21. Dice, luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín. Aquí es cuando ya Samuel estaba presentando a Saúl como rey ante el pueblo. ¿Ok? Entonces aquí dice, luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia. Y luego cayó sobre la familia de Matri. Y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Ok. Aquí, ¿qué acción tomó Saúl? Se escondió. Muy bien, estamos despiertos, eso me gusta. Ok. Entonces te pregunto yo, ¿cuántas veces te has menospreciado ante lo que Dios te ha dicho? ¿O cuántas veces has dicho, no puedo, no sé cómo hacerlo, no soy capaz de hacerlo? ¿Cuántas veces? O sea, millones de veces. Yo alzo la mano y soy la primera. Millones de veces lo he dicho. Entonces, podemos ver que Saúl estaba escondido. Aquí en mi versión dice equipaje, pero en otra versión dice bagaje. Quise buscar la definición acerca de lo que es bagaje y dice conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha reunido a lo largo de un tiempo, o equipaje que una persona lleva consigo cuando viaja. Ok. Ahora como que tratando de conectar la definición de bagaje con la acción que tomó Saúl, podemos decir dos cosas, ¿verdad? Él estaba a punto de huir, él estaba a punto de irse porque él no quería ser rey. Podemos decir esa. Pero eso no me convence mucho porque en ningún momento la Biblia dice que él no quería ser rey, que él estaba como que a punto de irse ni nada de eso. No me convence mucho. Así que yo lo que... Sorry, yo soy bien expresiva. Así que podemos decir que Saúl se sentía cómodo en el bagaje. Saúl quería estar ahí, se sentía bien, se sentía seguro en esa zona de bagaje, en ese lugar. Pero Dios no lo quería ahí en el bagaje, Dios no lo quería ahí en el lugar de confort, en el lugar de comodidad. Dios lo quería frente al pueblo para que fuese presentado como rey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ser presentado como rey tenía que salir del bagaje. Así que, ¿qué hoy podemos decir? De la manera en cómo te ves, vas a actuar. Vuelvo y repito, de la manera en cómo te ves, vas a actuar. Eso quiere decir que Dios necesita que
que nosotros salgamos del bagaje, salgamos de la zona de confort para ser presentados ante ese gran propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Ok. Y otra cosa muy peculiar que me llamó mucho la atención fue que dice, fueron corriendo y lo sacaron de allí. Eso quiere decir que cuando nosotros nos ponemos tercos y voluntariamente no queremos salir de la zona de confort, de la zona de bagaje, Dios va a utilizar a otros para que te saque de la zona de confort. Así que no te molestes. No te molestes con el hermano, no te molestes con esa persona del trabajo, con tu jefe, con lo que sea. Porque Dios lo está utilizando para sacarte de la zona de confort, de la zona de seguridad tuya. Amén. A Saúl lo tuvieron que sacar del bagaje, lo tuvieron que sacar de la zona de confort para llevarlo y presentarlo ante el pueblo como rey. Amén. Ok, vamos a seguir. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice, fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. O sea, dice que la gente vio que era tan alto que nadie le llegaba al hombro, como la primera descripción que vimos. Y me quiero detener aquí un poquitito, porque dice que la gente vio que él era tan alto. Y como dice en el versículo que les voy a decir, que les voy a presentar próximo, la gente ve lo exterior. Ninguno de ellos vieron que maybe él tenía miedo o no quería ser rey, vamos a ponerlo así. Solamente vio que era bien alto. Así que yo les pido que vayamos a 1 Samuel 16:7. Ok, aquí, esto es lo que Dios le dice a Samuel cuando va a ungir como rey a David. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso quiere decir que ninguno de las personas que estaban alrededor de Saúl vieron el corazón de él, temeroso, de que va a ser una experiencia nueva para él, sino que vieron que era bien alto, como la primera descripción que vimos. Y en ocasiones, las personas te condicionan para algo en específico. Por ejemplo, las personas que son bien altas, los varones, pues este es bueno para jugar baloncesto. O las muchachas que son bajitas, digo muchachas porque usualmente son gimnastas, esta puede ser gimnasta. O sea, nos condicionan para algo viendo el exterior. Pero en ningún momento te dicen de la manera en que tú eres, tú puedes ser tal cosa. O de la manera en que tú eres, tú puedes ser ingeniero. ¿Entiendes? No ven lo que hay aquí. O sea, ven el exterior. Pero Dios dice que Dios escogió a David por su corazón, porque vio el corazón. Ninguno de sus hermanos era como que calificaban para ser el rey de Israel, sino fue David. Así que yo les voy a dar otro testimonio. Nadie, ni siquiera yo misma, me podía imaginar que estuviese aquí mismo, hoy aquí. Yo era una persona sumamente tímida, sumamente insegura. No, o sea, yo tenía complejo por todo, por altura, por flaca, por las piernas flacas, por todo. O sea, yo no me sentía cómoda con mi cuerpo. O sea, mi mamá lo sabe porque eso era un trauma. Bueno, se va a ver como que medio lo que voy a decir, pero yo tengo un lunar en mi axila. Yo no alzaba mi brazo porque eso me daba complejo. Literal. No, yo no alzaba mi brazo. Yo no alzaba porque me daba un complejo horrible. Pero yo sé que alguien, desde antes de la fundación del mundo, soñó conmigo, me vio. Y por eso, gracias a él, estoy aquí. Así que, gracias a que Dios restauró mi vida y que gracias que me veo como Dios me ve,
Y gracias a que pude cambiar mi manera de pensar y mi mente, estoy aquí. Y eso es importante, jóvenes. Hoy el mensaje que les quiero llevar es que de la manera en cómo te ves, vas a actuar. Y hay consecuencias. Obviamente, como todo tiene consecuencias. Si tú desenfocas tu mirada un instante de lo que Dios ya ha declarado en tu vida, va a haber consecuencias. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a donde Primera de Samuel, 13:7. Vamos a Primera de Samuel 13:7. Aquí van a hablar acerca de una guerra que Saúl estaba como que dirigiendo, vamos a ponerlo así. Así que vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Podemos ver que Saúl ya desde antemano se vio derrotado. Y empezó a ver el miedo de los soldados. Empezó a ver cómo los soldados se atemorizaban y se iban. Empezó a ver que, a contar el tiempo, Samuel no llega y empezó a ver cómo los enemigos avanzaban, cómo los filisteos avanzaban para atacarlo. Pero ya, antes de todo esto, lo que pasa es que no quise añadirlo, pero si leen la historia, Samuel le dice que él va a llegar y que Dios le va a dar la victoria, porque antes de esta victoria, él había ganado un montón de victorias. ¿Por qué ahora, si ya tú habías ganado toda la victoria y Dios te dijo que antes de que Samuel llegara, como quiera iban a ganar, ¿por qué te atemorizaste? Pues Saúl se vio derrotado. Y por eso empezó a ver el miedo de la gente, empezó a ver a contar el tiempo porque Samuel no llegaba y que el ejército contrario avanzaba. Y esto fue un instante que Saúl quitó la mirada de Dios, pasó todo esto y desobedeció. Aunque quiso darle el sacrificio al Señor, o sea, ofrecerle el holocausto al Señor, pero no era el tiempo. Saúl se tenía que someter a que Samuel llegara y ofreciera el holocausto, porque Saúl no era el indicado para ofrecer el holocausto, era Samuel. Así que yo quiero que ustedes vean que una mirada, un instante, que tú quites la mirada de lo que Dios ya habló en tu vida, pueden causar que tú te desenfoques y desobedezcas a Dios, como este caso le pasó a Saúl. Y como consecuencia de esto, lo destituyeron del reino. Y esta fue como que una segunda oportunidad que Dios le dio a Saúl, porque la primera, él desobedeció por no haber como que quemado todo de una ciudad que él conquistó. So que tenemos también un Dios de oportunidades, que no quiere decir que porque ya desobedeciste es como que ya Dios Dios cuenta contigo y le dio la oportunidad a Saúl hasta que muriera, seguir gobernando Israel, aún así sabiendo que había otra persona sustituyéndolo. Amén. Y para concluir, no quiero resaltar las cosas negativas. O sea, el propósito de este mensaje no es resaltar las cosas negativas de Saúl. Pero sí hay algo que me ministró muchísimo allí en mi intimidad con Dios cuando yo leía este mensaje. Y es que a pesar
de que Dios conocía el corazón de Saúl, de que era inseguro, de que no se veía, que se menospreciaba, que veía que sus debilidades eran, que él mismo veía sus debilidades, no su fortaleza, sus imperfecciones. Dios contaba con Saúl. Dios sabía que en él había algo especial que Dios quería como que desarrollar para gobernar a su pueblo. No estamos hablando de que gobernó o algo sencillo, estamos hablando de que Dios le escogió para gobernar a su pueblo, que era un peso de responsabilidad muy grande. Y aún así, Dios sabiendo todo lo que le acabo de decir, Dios le escogió a él porque él tenía algo especial. No solo nos basta con salir de la zona del confort, con la zona del bagaje. Tenemos que quitarnos la venda. Tenemos que quitarnos la venda y ver lo que Dios ha declarado, vernos como Dios nos ve. Así que, como les estaba explicando, es necesario que nuestros ojos sean abiertos y que veamos todas las promesas y todo lo que Dios ha declarado en nuestra vida. Porque para eso, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. O sea, si vemos a Saúl y si hablamos de varios personajes de la Biblia, todos eran imperfectos. David cometió adulterio, mató. Es como que todos eran imperfectos. Lo que a Dios le importa es tu corazón. Y si tú estás aquí hoy es porque Dios conoce tu corazón y te escogió para algo especial. No hay que ser perfecto, solamente es que nuestros ojos se abran. Que nuestros ojos se abran y que nos veamos como Dios nos declaró, o sea, nos veamos como Dios nos ve, nos veamos como Dios nos soñó desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Y para concluir, quiero dar otro testimonio que de aquí, pues sí, como que Dios me ministró muchísimo porque fue a través de un medio que tú como que nunca te ibas a imaginar que Dios te vaya a ministrar. Y por eso yo digo, como dice en Romanos 1:20, que Dios se muestra a través de su creación. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir y a ver cómo Dios nos habla a través de su creación. Porque a veces nos acostumbramos, ok, en la iglesia me van a hablar, a través de la prédica que vea por YouTube me van a hablar. Pero Dios es el creador del mundo. O sea, y Él ha puesto detalle por detalle en el mundo para poder hablarnos y podamos disfrutar de su creación. Así que todos saben cuál es la película de Kung Fu Panda, ¿verdad? Se van a reír, por eso digo que de este medio fue como que lo más que me impactó porque fue la primera, o sea, estoy hablando de la primera película de Kung Fu Panda. Y Dios me habló a través de esta película, aunque no lo crean. Eso fue un día peculiar, así que estaba viendo películas, por cierto, con mi mamá, allí en casa. A mi mamá le encantan y a mí las películas de muñequitos, así que nos fascina y nos ponemos ahí a sentar a ver películas. Así que, ¿saben que él deseaba ser un guerrero? O sea, él deseaba ser un guerrero, pero él era un cocinero de fideo con su papá allí en el restaurante. Así que de la nada, él aparece y sube allí en el rito que hacen para seleccionar al guerrero dragón, que es como que el guerrero más fuerte, más poderoso de todos los soldados que habían allí. Así que, por casualidad de la vida, así de la nada, digo, no es casualidad, Dios, como que, pues nada, puchea. Eso de editas, por favor. La cuestión es que, perdónenme, es que me siento como que tan en confianza. Pero nada, volvemos. La cuestión es que él a él lo seleccionan como guerrero dragón, a él lo seleccionan como guerrero dragón y a él lo tratan de entrenar como entrenaron a los otros guerreros, allí en el gym, que sí, entonces como vieron en la película, cogió cantazo por todos lados. No entrenaba, o sea, no podía darle ni un puño a un muñequito que estaba allí. Y llega la parte en que el maestro de Kung Fu dice como que, y sabe que no lo puede entrenar de esa manera en específico. Y ahí fue que Dios me decía como que tú fuiste llamada para algo especial. Y no puedes ser entrenada igual que los demás.
Y yo ahí como un taco aquí, mami aquí al lado, yo como que recibiendo todo eso. Y de verdad eso impactó mi vida. Impactó mi vida y quiere decir que cada uno de nosotros no va a ser entrenado de la misma manera. Vamos a tomar ejemplo, claro que sí. No es que estamos diciendo que sea malo como que copiarnos de los demás, o no es copiarnos, sino como que recibir lo bueno de esa persona. Pero lo más importante de aquí es que tú separes tu tiempo con Dios y que Él te entrene, Él sabe cómo llegar a tu corazón, Él es un caballero y conoce tu corazón. Él no puede llegar a mi corazón de la misma manera que llega a Tania, no puede llegar a mi corazón de la misma manera que llega a Lee Michelle, porque dice en su palabra, no recuerdo el versículo, pero dice que Él ha depositado algo único en cada uno de nosotros, una unción única. Eso quiere decir que todos nosotros seamos diferentes y que Él tiene un trato único con nosotros. Amén. Así que hoy les voy a pedir que se pongan en pie. Y con esto termino. Y es una frase de una canción que me ministra muchísimo. Quiero que cierren sus ojitos y que escuchen esta frase. La frase dice: conozco tus errores y defectos. Sé de tus límites y deseos. Aún así, te quiero usar. Amén. Hoy, Dios quiere usarte. Hoy Dios quiere que tu venda se caiga para que tú puedas ver lo que Dios depositó en ti, para que tú puedas verte como Dios te ve, con esa palabra poderosa que Dios ha declarado a tu vida. Amén. Vuelvo y repito. Conozco tus errores y defectos. Sé de tus límites y deseos. Aún así, te quiero usar. Así que yo les voy a pedir que cierren ahí sus ojitos y que mediten en esta palabra y le pidan al Señor que abran sus ojos y que se puedan ver como Él ya declaró a su vida. Que puedan decir como que no quiero ser como Saúl. Yo sé que me escogiste para algo especial. Yo sé que tuviste en mí algo poderoso que aún yo no puedo ver. Pero confío en que tú me enseñarás a verme como tú me ves. Amén.